Hablemos hoy de un tema que me gusta mucho y que es recurrente en este programa y que es la poesía provenzal. Hay un libro de Octavio Paz donde se demuestra que los poetas provenzales inventaron la teoría y la doctrina del amor que aún profesa nuestro occidente. La antigüedad greco-romana conocía el amor, sabía que era una pasión dolorosa, pero lo que no tenía era una doctrina del amor, es decir, un conjunto de ideas y conductas encarnadas en una colectividad. Hay algunos poetas de la antigüedad que parecen muy contemporáneos en su idea del amor, por ejemplo Catulo, pero la antigüedad no tuvo una doctrina ordenada del amor. La teoría que pudo haber cumplido esa función, el eros platónico, más bien desnaturalizó el amor, lo transformó en un erotismo filosófico contemplativo y, como si esto fuera poco, estaba excluida la mujer. Es en el siglo XII, en el sur de Francia, cuando aparece el amor como un ideal de vida superior. La aparición del amor cortés tiene algo de milagroso, porque no fue la consecuencia de una doctrina filosófica ni religiosa, fue la creación de un grupo de poetas, los poetas de Occitania, los poetas que hablaban la lengua de Oc, la langue d'Oc. Inventaron el amor cortés porque era también una aspiración latente en aquella sociedad. Nombraremos algunos poetas, Guillermo IX, duque de Aquitania, Geoffrey Rudel, Pierre de Ronsard, Marc Abreu, la condesa de Dian, ¿cómo se llamaba el tipo? Bueno, pero hemos hablado también de Leonor de Aquitania, que tenía aquella corte del amor, donde había trovadores y cortesanos, donde se había inventado toda una especie de corpus legislativo, en donde se condenaba a los que eran malos enamorados. Muy bien. El término amor cortés refleja en principio la distinción medieval que había entre la corte y la villa, los cortesanos y los villanos, lo aristocrático y lo plebeyo. El amor cortés tenía ínfulas de ser un sentimiento elevado y el amor villano vendría a ser solo copulación y procreación. Los poetas no usaban este término de amor cortés, lo llamaban fin amour, un amor purificado, refinado, que iba más allá del placer y la reproducción. En menos de 2 siglos, estos poetas crearon un código del amor todavía vigente hoy en muchos de sus aspectos, y además nos legaron la forma lírica básica de Occidente. 3 características de estos poemas que empezaron a escribirse allá por el siglo XII al sur de Francia. Primero, estaban escritos en lengua vulgar, no en latín, como solía ocurrir en la Edad Media. Según Dante, era porque los poetas necesitaban que las mujeres los entendieran, y las mujeres normalmente no hablaban latín, y entonces escribían en lengua vulgar. La segunda característica es que el tema es siempre el amor, y la tercera es que son poemas para ser oídos y no para ser leídos. Y mejor todavía, para ser oídos con música. Esa es una característica central de estos poemas. Varias circunstancias históricas hicieron posible el crecimiento de esta poesía. Primero, la existencia en aquella región de algunos señoríos relativamente independientes, más o menos ricos, donde siempre había una corte de macanudos que se rascaban y tenían mucho tiempo para perder. Cierta prosperidad, cierta actividad comercial, una economía urbana incipiente. Bien. Después, el contacto con el mundo oriental, gracias a las cruzadas, particularmente con los árabes. Y después, una cosa que a mí me parece decisiva, el amor cortés sería inexplicable sin la evolución de la condición femenina. Había mayor libertad en aquella época para la mujer, y además entre los nobles había matrimonios que no estaban fundados en el amor, sino en intereses políticos y económicos. Sume eso, por ejemplo, libertad de la mujer, matrimonios que no están fundados en el amor, ausencias prolongadas de maridos que sigan por ahí a guerrear, lo que viene es el sodero. Una infidelidad bastante frecuente. Y la separación de la idea del amor del matrimonio. Entonces, ese amor fuera de la procreación, un poco fuera de la ley, a ese amor se le llamó amor cortés. El ejemplo es de mujer libre, como la que hemos citado recién,
es Leonor de Aquitania, ¿no? Mujer de 2 reyes fue, de un rey de Francia y del rey de Inglaterra, y madre también de 2 reyes, de Ricardo Corazón de León y de Juan Sin Tierra, reyes de Inglaterra. Era nieta de Guillermo IX de Aquitania y ella misma era trovadora. No solo se hacía escribir poemas por los giles, sino que ella misma escribía poemas, Leonor. La historia del amor es inseparable de la historia de la libertad de la mujer. Sin libertad no hay amor. Eso de los tipos que tenían su harén con 200 minas ahí, eso no era el amor. Eso podría ser llegado al caso del erotismo, pero la mina estaba encerrada en una pieza y si salía la surtían. En cuanto a los árabes, digamos, ciertas influencias que tuvieron sobre los poetas, más allá del harén, que es lo contrario, ¿no? Fueron artísticas, pero más que recursos técnicos, habría que hablar de préstamos relacionados con las costumbres. Por ejemplo, la inversión, se da vuelta la posición tradicional entre el amante y la dama. En la sociedad feudal, el vínculo central era entre el señor y el vasallo, y el hombre siempre tenía una superioridad ante la mujer. Cuando nace el amor cortés, nace también esta idea del amante que se declara esclavo de su señora. Y los mismos emires árabes llamaban, a sus amadas Saidí, mi señor, o Maulanga, mi dueño. Era como una inversión de los sexos, y esa idea forma parte del amor cortés. Hay un filósofo y poeta cordobés, no de Córdoba, sino de Córdoba la Sultana, la Córdoba arábiga, Ibn Hassem, autor de un tratado de amor que se llamaba El collar de la paloma, y allí dice que el amor nace de la vista de la hermosura física. Y tiene razón el tipo, pero también dice que el amor va creciendo en una escala que va de lo físico a lo espiritual. De modo que la belleza del amado es una vía hacia la contemplación de las formas eternas. También hay algo de platónico en esta idea, ¿no? Platón, que decía que las almas de los enamorados se buscan en este mundo porque se han conocido en el otro, se han conocido antes de la encarnación, y entonces se reconocen. Se han conocido allá en el Topo Sourano y se ven aquí en la calle Florida y se reconocen. Entonces, culto a la belleza física, escala del amor, elogio a la castidad, pero no a la castidad como la Iglesia, cuyo premio estaba en otro mundo. La castidad como forma de purificación del deseo, no como un fin en sí misma. Bueno, el amor cortés florece en la misma época de los cátaros, que cátaros estaban un poco locos, pero una religión distinta. Hablaban de la luz y las tinieblas, que había 2 creaciones, una divina y otra satánica, y lo que había creado Satán era ni más ni menos que el mundo. Este mundo que vivimos lo creó Satán. Pero yo disiento con esto, porque los cátaros, por empezar, prohibían el matrimonio. Así que supongo que también prohibirían la actividad amorosa. Una cosa muy divertida que tenía el amor cortés era el servicio del amante. Del mismo modo que el vasallo servía a su señor, el amante servía a su amada. Y el servicio tenía varias etapas. Contemplación del rostro y el cuerpo, acercamiento, intercambio de signos, de entrevistas, notitas, cartitas en una segunda etapa, poesía. Y aquí viene la polémica. ¿Dónde termina esto? En el primer periodo de la poesía, qué sé yo, el tipo mira nada más, antes de la poesía. Después viene el intercambio de cartitas y hay un acercamiento. Algunos dicen que ahí terminaba todo y otros dicen que había un tercer paso que era redondamente el amor carnal. Vamos a decirlo de una vez, incluso para comodidad de algunos enamorados que hay aquí. El amor cortés sí aspira a la unión física, de manera que está muy bien. Está muy bien. Bueno, había un género poético lindo que se llamaba alba, que eran poesías que se componían para recitar al alba, donde se supone ya consumado el amor. Son versos que se escriben al alba para una persona que ha amanecido con nosotros. Y si ha amanecido con nosotros, seguro que no habrá sido para ver películas de HBO. Que nos hemos amado, ¿no? Bueno,
La idea de que el amor es una especie de prueba existía también allí, ¿no? Antes de la consumación física había una etapa de prueba que probaba tu templanza. Tenías que en determinado momento asistir a cuando tu dama se levantaba o se acostaba, contemplarla desnuda, penetrar en el lecho con ella y entregarse a caricias sin llegar a la consumación. Esa era como una prueba de superioridad espiritual y como una dilación, no una evitación, una dilación. Cosas que se hicieron. El amor cortés había inventado un término que creo que es la joie, que no era un simple goce, sino que era la más alta recompensa, un estado de felicidad indefinible. Tal vez el goce de la posesión carnal refinado por la espera, por la mesura. El amor cortés no era un desorden, sino más bien una estética de los sentidos. Pero el fin del amor cortés coincide con el fin de la civilización provenzal. Aquella nación que se llamó Occitania, que era todo el sur de Francia y que abarcaba parte de Cataluña, etcétera, fue arrasada. Fue arrasada porque ahí florecieron los cátaros y, socolor de sojuzgarlos, toda la parte norte de Francia, la otra lengua, invadió y dominó políticamente y prevaleció sobre esa nación Occitania, que se desintegró, ¿no? Así que los últimos poetas provinciales se dispersaron, algunos se refugiaron en Cataluña, otros en Sicilia, pero antes de morir esta poesía provenzal fecundó el resto de Europa. Y ahí están Dante y Petrarca, que no me dejan mentir. Después de todo, Dante estaba enamorado de una mujer casada y Petrarca también, ya que Beatriz y Laura eran casadas, ¿no? Así que el legado provenzal fue inmenso y doble. Formas poéticas por un lado, ideas sobre el amor por el otro. Hoy esta lengua de Oc la habla apenas un pequeño grupo, pero la historia del amor cortés no desapareció. Es la historia de nuestra literatura y de nuestra sensibilidad amorosa. El amor, queridos muchachos, comienza con la admiración ante una persona, lo sigue el entusiasmo y culmina con la pasión que nos lleva a la dicha o al desastre. El amor es una prueba que a los felices y a los desgraciados los ennoblece. Así que yo le quiero dedicar esta pequeña historia a los poetas provenzales y a todos los buenos enamorados, ¿no? A todos los buenos enamorados. Cuando fui a la discoteca, el discotecario me dijo que él andaba con una. Eso es todo el comentario que hizo. Pero ¿y el amor cortés y todo eso? Claro. Bueno, esa es la definición ¿Dónde del está? discotecario. Sí, de los tipos que se ponían al servicio de la dama. Había tipos que se ponían, por ejemplo, al servicio de una dama, que no era su mujer ni nada, y salían a hacer hazañas. Para ella. Claro, para ella, para dedicársela. Y, por ejemplo, caballeros andantes. Salían tipos a pelear. Se andaban por los caminos. Cuando pasaba uno, le decían, mire, yo estoy aquí parado al servicio de la duquesa de Montpellier. Y si usted no reconoce enseguida que ella es la mujer más bella de Francia, vamos a tener que pelearlo, a espada o a lanza. Entonces el tipo, que siempre era otro noble, ¿no? A veces decía que sí, y otras veces era el mismo, un tipo que estaba, qué sé yo, peleando por los caminos en nombre de otra duquesa. Y entonces peleaban. Y hubo caballeros que por ahí rompieron por una mina 40, 50 lanzas, y por ahí hasta se cargaron algunos. Y llegó eso a la exageración también. Había algunas damas que, vio cómo hay, ¿no? Estas tilingas hay siempre. Y que exigían cosas Cantidades imposibles, así, sí. ¿no? Por ejemplo, que se cortara el dedo meñique. Yo no me acuerdo cómo se llamaba aquel caballero que en una ocasión
se vio frente a su dama y la dama tiró su guante a un pozo donde había serpientes y alimañas y le pidió que lo fuera a buscar. Y el tipo la fue a buscar el guante y con ese mismo guante abofeteó simbólicamente a su dama, como dando por terminado su servicio, porque consideró que era excesivo. O como aquel que, habiendo sido conminado a esperar 100 noches al frío del invierno, semidesnudo bajo la ventana de la amada, esperó 99 noches y se fue, para demostrar, primero, que era capaz de hacerlo, y segundo, que también era capaz de no hacerlo. Está muy bien. Yo creo que podemos ilustrar esta historia con Los que aman no mueren jamás, que es un número de la opereta Lo que me costó el amor de Laura, donde dialogan los dos enamorados y la muerte. El enamorado ha conseguido trabajosamente una llave, la llave que abre todos los corazones, y se la da como prueba de amor a su enamorada. La enamorada rechaza la llave y dice que la llave es inútil. Una llave que abre todos los corazones es la contradicción del amor, porque el amor surge sin pedir recompensa, sin llaves que abran nada. Esa llave se la da, dice, a quien no la necesita. El amor sucede. Y después hay una pequeña discusión entre los enamorados y la muerte, que es Baglietto, ¿no? Baglietto, Julia Senco, un coro infernal de parroquianos, y este humilde y no siempre afortunado amador son quienes van a cantar para ustedes la ilustración de esta charla sobre el amor provenzal, ¿no? Y sobre el amor que humildemente encerramos en el fondo de nuestro corazón. Adelante, muchachos. Aquí tienes la llave, mi bien. No hace falta, Manuel, tírela. Esta llave tan solo se da a quien no le hará falta jamás. Que se abran los corazones cuando nos vean pasar. Por cumplir me he gastado la vida. No me importa, el amor vale más. ¿Para qué tanta declaración? Ya no hay tiempo, muchachos, de amar. Un instante les queda no más. Ese instante es la eternidad. Hay muerte tan rigurosa, no detengas este bar. Los espero en el último acorde. Soy el tiempo final del compás. Pena querer, si la música llega al final. Con un beso se puede espantar, no se puede espantar al fantasma de la eternidad. Cobarde la muerte cuando nos vea pasar. No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás. No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás. No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás.
Era Julia Senco, Alejandro Dolina y Juan Carlos Baglietto. Los que aman no mueren jamás. Hablemos hoy de un tema que me gusta mucho y que es recurrente en este programa y que es la poesía provenzal. Hay un libro de Octavio Paz donde se demuestra que los poetas provenzales inventaron la teoría y la doctrina del amor que aún profesa nuestro occidente. La antigüedad greco-romana conocía el amor, sabía que era una pasión dolorosa, pero lo que no tenía era una doctrina del amor, es decir, un conjunto de ideas y conductas encarnadas en una colectividad. Hay algunos poetas de la antigüedad que parecen muy contemporáneos en su idea del amor, por ejemplo Catulo, pero la antigüedad no tuvo una doctrina ordenada del amor. La teoría que pudo haber cumplido esa función, el eros platónico, más bien desnaturalizó el amor, lo transformó en un erotismo filosófico contemplativo y, como si esto fuera poco, estaba excluida la mujer. Es en el siglo XII, en el sur de Francia, cuando aparece el amor como un ideal de vida superior. La aparición del amor cortés tiene algo de milagroso, porque no fue la consecuencia de una doctrina filosófica ni religiosa, fue la creación de un grupo de poetas, los poetas de Occitania, los poetas que hablaban la lengua de Oc, la langue d'Oc. Inventaron, según Dante, era porque los poetas necesitaban que las mujeres los entendieran, y las mujeres normalmente no hablaban latín, y entonces escribían en lengua vulgar. La segunda característica es que el tema es siempre el amor, y la tercera es que son poemas para ser oídos y no para ser leídos. Y mejor todavía, para ser oídos con música. Esa es una característica central de estos poemas. Varias circunstancias históricas hicieron posible el crecimiento de esta poesía. Primero, la existencia en aquella región de algunos señoríos relativamente independientes, más o menos ricos, donde siempre había una corte de macanudos que se rascaban y tenían mucho tiempo para perder. Cierta prosperidad, cierta actividad comercial, una economía urbana, lo aristocrático y lo plebeyo. El amor cortés tenía ínfulas de ser un sentimiento elevado y el amor villano vendría a ser solo copulación y procreación. Los poetas no usaban este término de amor cortés. Lo llamaban fin amour, un amor purificado, refinado, que iba más allá del placer y la reproducción. En menos de 2 siglos, estos poetas crearon un código del amor todavía vigente hoy en muchos de sus aspectos, y además nos legaron la forma lírica básica de Occidente. 3 características de estos poemas que empezaron a escribirse allá por el siglo XII al sur de Francia. Primero, estaban escritos en lengua vulgar, no en latín, como solía ocurrir en la Edad Media. El amor cortés, porque era también una aspiración latente en aquella sociedad. Nombraremos algunos poetas, Guillermo IX, duque de Aquitania, Geoffrey Rudel, Pierre de Ronsard, Marc Abreu, la condesa de Liá, ¿cómo se llamaba? Bueno, pero hemos hablado también de Leonor de Aquitania, que tenía aquella corte del amor, donde había trovadores y cortesanos, donde se había inventado toda una especie de corpus legislativo, en donde se condenaba a los que eran malos enamorados. Muy bien. El término amor cortés refleja en principio la distinción medieval que había entre la corte y la villa, los cortesanos y los villanos.